La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida a la 12ª edición del Festival de Lenguas y Literatura Indígena Librado Silva Galeana, que en esta ocasión los invita a la mesa de diálogo Librado Silva Galeana, aportes y contribuciones al estudio de la lengua y la cultura náhuatl en México. Y nos acompañan dos nahuatlatos ilustres de Santana Tlacotenco, ambos muy cercanos al maestro Librado Silva Galeana. Uno de ellos es su hijo, el doctor Ignacio Silva Cruz. Él les voy a leer un poquito su trayectoria, su reseña biográfica. Ignacio Silva Cruz, originario de la Ciudad de México, hizo sus estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la carrera de Historia, es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos también por la UNAM. Conoce la lengua náhuatl en la variante de la comunidad nahuablante de Santana Tlacotenco, Distrito Federal. Actualmente forma parte de la planta académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, como profesor de carrera asociado C, de tiempo completo en la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental, en donde imparte las clases de Historia y Teoría de la Archivística en México, Sistemas y Métodos de Recuperación de la Información, Diplomática, Historia de la Escritura, Valoración Documental y Paleografía. También participa en la carrera de Licenciatura Intercultural, en donde apoya a la doctora Berenice Granados en la clase de Literatura Prehispánica. También imparte la clase de Literatura Originaria Contemporánea y ha trabajado en el Archivo General de la Nación como jefe del Departamento de Estudios Paleográficos y Diplomáticos. Ha sido encargado del archivo docente del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y ha trabajado en la Escuela Mexicana de Archivos realizando la revisión de los archivos de la Presidencia de la República. Las tesis que ha elaborado tienen que ver con uno de los géneros de la literatura náhuatl, conocido como Huehuetlatoli, género que perteneció y pertenece al conocimiento oral de los grupos originarios de México. Francisco Morales Baranda es también de Santana Tlacotenco, en Milpalta, Distrito Federal. Él es profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela de Maestros y también licenciado en Geografía por la Escuela Normal de Maestros. Es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y presidente de la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, Asociación Civil. Miembro del Seminario de Investigación de Cultura Náhuatl en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha publicado traducción y paleografía del manuscrito Cantares Mexicanos de la Biblioteca Nacional de México bajo la coordinación del doctor Miguel León Portilla. Nuevos relatos y cantos en náhuatl, también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 1989, traducción y paleografía del título sobre la fundación de Coatepec de las Bateas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 1995, traducción al náhuatl del capítulo 41 del libro sexto del Códice Florentino, traducción al náhuatl de la visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista del doctor Miguel León Portilla, traducción al náhuatl de la oída de Quetzalcóatl del doctor Miguel León Portilla, colaboración con colaborador en estudios de cultura náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
poesía y relatos en náhuatl publicados en Holanda. Pues muchas gracias por el haber aceptado la invitación a participar en esta 12ª edición del Festival de Lenguas y Literatura Indígena Librado Silva Galeana de nuestro instituto. Y bueno, pues la primera pregunta de la mesa que les quiero hacer es ¿cómo se formó el maestro Librado Silva Galeana? ¿Cómo fue su formación? Yachtopan nitlatos Castilancopa, san namechmo tlasocamachilia y techcopa y pampa, nachotzin, iguan ameguanchitzin, onechmo tlahuilihki ma ashkan nitlatos y techcopan nocnio Librado Silva Galeana. Satepan nitlatos y pampa kenin yehuatzin omotzinti, kenin yehuatzin omo tlastolti sen kamahuistik in nahuatlastoli. Bien, antes de responder a esta pregunta, quisiera agradecer a Nacho, hijo del maestro Librado, a ustedes por haberme invitado para esta conversación relacionada con el maestro Librado Silva Galeana. Pienso que la formación del maestro arranca desde que él estuvo estudiando en la secundaria número 9, Teucli, en San Antonio Tecómic. ¿Por qué? Porque justamente uno de sus maestros de nacionalidad alemana, de nombre Hepter, era maestro de inglés, pero él había aprendido ya el náhuatl allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, de tal manera que en vez de dar clase de inglés, según me lo comentó el maestro Librado, y no solamente él, sino otros de su generación que estaban estudiando allá, en vez de dar clase de inglés, enseñaba el náhuatl. Y como en ese momento muchos de los estudiantes de aquí de Santana Tlacotenco estaban en esa secundaria, con el hecho de que los saludaran o de que hablara un poco en náhuatl, tenían una calificación de 10. Yo pienso pues que allí fue en donde el maestro Hepter influye en él por aprender mucho más el náhuatl. Claro, hubieron otros compañeros que también aprendieron, es decir, pero entre otros el maestro Librado fue quien amplió su vocabulario. De eso soy testigo porque en muchas ocasiones invité por ejemplo, al maestro Mauro Sánchez, al maestro Ezequiel Jurado, a otros más para que se adhirieran al Círculo Social y Cultural que fundamos en 1965 y últimamente a la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, pero ellos se resistieron, no así el maestro Librado porque trabajamos juntos, de tal manera que arranca desde allí esa influencia por aprender mucho más y ampliar su vocabulario náhuatl. Otra de las influencias, obviamente, fue el maestro León Portilla. El maestro León Portilla, que lo conocimos en 1974-75 en el Colegio Nacional, cuando él iba a impartir una conferencia y nosotros teníamos el problema de que no nos querían editar un trabajo en náhuatl. Tuvimos que ir a la Secretaría de Educación, pero nos rechazaron completamente. Nos dijeron que éramos indios y que ese trabajo no tenía por qué editarse. Esa situación fue de racismo completamente. No voy a decir el nombre de quién fue,
pero nada más diré que ahora está como diplomático en Estados Unidos. Ya sabrán quién. No hay necesidad de dar su nombre, pero ese fue el trato racista que nos dio a todos. Recuerdo que estábamos el maestro Librado, el maestro Enrique Blancas, el maestro Isidoro Mesa y el de la voz, que nos sentimos muy mal allí en el patio de la Secretaría de Educación. Pero ya muy tarde encontramos allí en el Colegio Nacional un cartel en donde decía: hoy a las 7 de la noche, el doctor Miguel León Portilla sustentará una conferencia magistral, importancia del náhuatl. Y entonces decidimos quedarnos, porque teníamos el deseo, no lo conocíamos, pero teníamos el deseo para ver si él nos ayudaba con ese trabajo que llevábamos consigo. Nos esperamos, al final de su conferencia nos acercamos, fue tan amable que nos dijo: mañana los espero en la Torre de Humanidades, allá los espero, lleven este trabajo. Y nos dijo: ¿saben hablar náhuatl? Nos preguntó. Por supuesto, pero nosotros íbamos nerviosos, ¿no? Porque ante una persona, pues un culto, ¿verdad? Un humanista, en una palabra, nos pusimos nerviosos cuando platicamos con él. En fin, al día siguiente estuvimos allá en Ciudad Universitaria, nos recibió en el 7º piso de Humanidades, donde impartía su cátedra, ¿verdad?, en náhuatl, y fue como así conocimos al maestro Miguel León Portilla, y por supuesto la influencia en nosotros, no solamente en el maestro Librado. Hasta allí puedo ser testigo de esta situación. Bien, yo lo que podría decir, para ir puntualizando también algunas cosas, es que, y sin ánimo de repetir, pues el maestro Librado Silva se formó en Santana Tlacotenco, efectivamente, en la primaria. Ya para la secundaria nos platicaba él que se tenía que ir a Tecómic, ¿no? En Tecómic se tenía que ir de Santana a Tecómic, dice, pues íbamos caminando, ¿no? Entonces se iban caminando, regresaban caminando. Tuvo una profesora que me acuerdo bien que nos platicaba de ella, la maestra Chela, que era, creo que fue en la primaria, ¿verdad? Que era una persona muy amable, nos platicaba de ella, muy linda, muy amable, que los impulsaba a hacer cosas, ¿no? Efectivamente, también el maestro Hepter, que era alemán, pues también los impulsó mucho, ¿no? No solamente al maestro Librado, sino a un grupo de personas. Posteriormente, él vio, pues, digámoslo así, truncadas sus intenciones de estudiar en alguna prepa de la universidad, pues ante la falta de recursos económicos, y lo que nos platicaba el maestro Librado es que pues sus papás le dijeron, pues tendrás que estudiar en la normal, en la escuela normal superior, que estaba por San Cosme. Entonces, imaginemos la distancia que tenían que recorrer, maestro Francisco, usted lo sabrá muy bien, irse desde Santana hasta San Cosme. Y él decía, pues nos teníamos que parar a las 3 de la mañana, ¿no? Decir, cuando más estaba recio el sueño, ya pues, a levantarse. Y bueno, luego en época de frío, pues Santana es un sitio muy frío. Quiero decir que Santana es un pueblo que está al sureste del Distrito Federal, que lo considero mi casa, ¿no? Que es de los pueblos más bellos que conozco, que lo extraño muchísimo, que ahora que estoy en Michoacán, bueno, siempre me quedo pensando en el 26 de julio que acaba de pasar, ¿no? Que es la fiesta del pueblo, siempre estoy así. Bueno,
él nos hablaba justamente de esta situación, ¿no? De que tempranito, como es un lugar frío, tenían que incluso romper el hielo de los tambos de agua, de donde almacenaban el agua, pues para lavarse, porque sí estaba, se congelaba. Pero bueno, tuvo que ir a la normal superior, pues durante un tiempo, ¿no? Después de lo cual, pues bueno, tuvo que hacer su servicio social. Voy a contar una anécdota que nos platicaba mucho, y es la siguiente, que cuando les dijeron a dónde tenían que ir a su servicio social, a él le dijeron, pues tú te vas a tal pueblo en San Luis Potosí. Y él dijo, bueno, pues no hay problema, pero que tenían una compañera que era justamente de ese sitio, de San Luis Potosí, y que le dijo, oye, pues cámbiame, no vamos a hacer una permuta. Y él dijo, bueno, pues no sé si se pueda, ¿no? Total, que fueron con las autoridades, dijeron, no, ¿sabe qué? Pues es que la compañera es de ese lugar en San Luis Potosí, y a ella le tocó Oaxaca, entonces, ¿por qué no hacemos una permuta? Va a estar junto a sus familiares. Bueno, se la aceptaron, pero fue muy curioso porque dice, si no hubiera sucedido así, porque en Oaxaca él conoció a mi mamá, ¿sí? Nos decía, yo nunca hubiera conocido a su mamá, nunca hubiera conocido a su madre, porque pues hicimos la permuta, ya me fui yo a Oaxaca, esta compañera San Luis Potosí, y bueno, pues ahí acabó, digamos, o mejor dicho, inició su formación como profesor de educación básica, porque eso es lo que era él, ¿no? Profesor de educación básica. Y conoció a mi madre, aunque tiempo después él tenía, siempre tuvo la espina, como creo que la mayoría, el maestro Francisco terminó su carrera de historia, ¿no? En la UNAM. Pues bueno, mi padre también tenía esa intención, ¿no? La intención de, pues, pertenecer a la máxima casa de estudios. Y, pues, he de decir que tiempo después de que regresó de Oaxaca, pues, ya habiendo conocido a mi madre, esta historia que formaron los dos, pues se vio ensombrecida porque en mayo de 1972 tuvo un terrible accidente. Él iba en auto, iba conduciendo. Uno de mis tíos, Gregorio Silva Galeana, iba de copiloto y lamentablemente este tío falleció. Mi padre quedó muy malherido. De este accidente automovilístico, pero bueno, esto fue en 72. Para 1977 él tuvo la oportunidad de ingresar a la carrera de estudios latinoamericanos, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, que no acabó nunca, no sé por qué razón, pero nunca la terminó. Pero fue muy curioso porque él logró por fin entrar a la universidad. Diga, pues hubieras hecho algo por salir, papá. Bueno, pues ya, entré a la universidad. Pues entró. Entonces, ahí comenzó a estudiar estudios latinoamericanos, y a él le interesó mucho eh, un país latinoamericano por su historia, por un montón de cosas que tenía, que era Brasil. De hecho, él me platica justamente que en esa conferencia que dio el doctor León Portilla, tiempo después, cuando ya iban al Seminario de Cultura Náhuatl, que estaba en la Torre de Humanidades, efectivamente, ahí junto a Filosofía y Letras, en el 7º piso, lo tomaban 2 veces por semana, martes y jueves. Pero ya después nada más pasó al martes, ¿verdad, Francisco? Ya nada más al martes. Entonces, dice que un día León Portilla le dijo, oiga, ¿y por qué? Porque antes se hablaban de usted. Dice, ¿y usted por qué, si sabía náhuatl, por qué se quería dedicar a Brasil, no? ¿Por qué iba tan desorientado? Decía, por eso estaba tan desorientado, se iba a ir a Brasil, ¿no? Dice, bueno, pues es que me llamó la atención, ¿no? La historia de Brasil. Pero pues bueno, quiero decir con todo esto que la formación del maestro Librado Silva, eh, en su caso, se topó con muchos profesores, desde esta maestra, la maestra Chela,
el maestro Hepter y otros grandes maestros que tuvo en la Facultad de Filosofía. Tomó clases con Adolfo Sánchez Vázquez, con esa pléyade de gente que vino después en el exilio español. Y después se encontró con el doctor Miguel León Portilla. Tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, trabajaron muy unidos, no solamente el maestro Librado Silva y don Miguel, sino también el maestro Francisco Morales, ¿no? Tan es así que tienen, pues, trabajo hecho, ¿no? Entonces, creo que digamos que, grosso modo, es la formación que tuvo el maestro Librado Silva. Claro, esa formación también se vio influenciada por lo que ellos, cuando digo ellos, me estoy refiriendo a los profesores de educación básica, los que citó el maestro Francisco Morales, ¿no? El maestro Isidoro Mesa, el maestro Enrique Paciano Blancas, el mismo maestro Francisco Morales, que se percataron en un determinado momento que la lengua náhuatl estaba en un proceso, en un franco proceso de desaparición. Ya en su tiempo lo observaron, ¿no? Está de más decir que en la actualidad ese proceso pues es peor. Pero bueno, no entremos en ese tema, yo creo que al rato lo tocaremos. Creo que esta es, grosso modo, la formación que tuvo el maestro Librado Silva. Muchas gracias a los dos. Y pues bueno, para seguir profundizando un poquito más sobre la vida, la obra del maestro Librado Silva Galeana, la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué fue importante para él dedicar su vida al estudio de la lengua y la cultura náhuatl? Pienso que en nuestras pláticas entre el maestro Librado y los otros compañeros que acabamos de mencionar, comentábamos que era importante hablar náhuatl, hacer estudios, pero profundos del náhuatl, ya que teníamos pues la opción de estar junto a un intelectual, a un conocedor profundo de la lengua náhuatl, don Miguel León Portilla. Y también yo no conocía al doctor Ángel María Garibay, pero en las charlas que tuvimos con don Miguel nos decía que muchos se jactan en saber alemán, italiano o cualquier otro idioma extranjero, pero que adolecían de no saber su cultura. Y nos decía, nosotros debemos conocer ampliamente la cultura náhuatl, no solamente la lengua. Y es así como en aquel día en que nos citó allá en la Torre de Humanidades, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Porque a cada uno de nosotros, los cuatro que mencioné, el maestro Paciano, el maestro Isidoro, el maestro Librado y el de la voz, el don Miguel nos obsequió 10 libros sobre náhuatl, entre ellos la literatura náhuatl del doctor Garibay, un diccionario, en fin, fueron 10 libros y nos dijo, a ver, jóvenes, éramos jóvenes en aquel entonces, muchachos, quiero que la próxima semana vengan y yo quiero recibir las opiniones de ustedes de toda esta gama de libros. Así que se los llevan y me los traen, pero van ustedes a opinar. Llegó la semana y pues cada quien leyó como pudo y ya fuimos y nos hizo preguntas el doctor. Ya contestamos, le dio mucho gusto y él dijo, muy bien, ustedes ya van a pertenecer a esta clase que yo les estoy dando.
desde hoy y cuantas veces quieran, tienen ustedes derecho de venir. Y entonces, la anécdota, una vez que nos dijo esta, con sus palabras, devolvimos bueno, la idea era devolver los libros. Y nos dice, no, jóvenes, quédense con esos libros. Fue grande nuestra sorpresa, ¿no? Y dijimos, pues, tenemos un compromiso de leer la cultura náhuatl, porque él nos ha dicho que no solamente es decir, la lengua va junto con la cultura. Y recordamos al doctor, a su maestro, Ángel María Garibay, en el que decía, se jactan muchos de saber inglés, pero no saben de la cultura. O se jactan otros de saber otra lengua, pero desconocen la cultura. Y así fue. Esa es pues la importancia que nosotros decidimos revitalizar la lengua aquí en nuestra comunidad, Santa Ana Tlacotenco. ¿Y cómo? Pues realizando reuniones de escritores en los años 80, realizando concursos de declamación en náhuatl y realizando los concursos de oratoria desde 1965 hasta la fecha. Bueno, tenemos 2 años en que no se han realizado por esta pandemia. Sería un gravísimo error que nosotros convocáramos a este concurso de oratoria o de declamación. Hemos suspendido por la pandemia. Bien, entonces, después, ahora estamos trabajando de manera conjunta el Círculo Social y Cultural que se fundó en 1965 con la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, y estamos trabajando. Tan es así que se va a fundar una universidad de lenguas indígenas aquí en la alcaldía de Milpa Alta. Y nosotros somos garantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque nos han pedido que platiquemos, que convenzamos a los representantes comunales, al representante ejidal, bueno, es el maestro David Silva Galeana, hermano del Librado. Allí ya no tuvimos problema. Tampoco tuvimos problema con el representante de los montes comunales, porque con mucho gusto nos está apoyando también. De manera que algo muy importante también, en las reuniones de escritores indígenas, le llamamos en náhuatl la Nechicolistli, tuvimos el privilegio de tener a 2 grandes intelectuales. Por una parte, al maestro José Muñoz Cota y su esposa, Alicia Pérez de Muñoz Cota. Y por otro lado, al maestro Miguel León Portilla y su esposa, Chonita. Ambos estuvieron aquí en Santa Ana Tlacotenco, platicaron, discutieron, estuvimos cerca, el maestro Liberado, el maestro Enrique, el maestro Sidoro y yo, allí junto con ellos. Esa es una gran experiencia y nos da mucho gusto recordar. Hace poco falleció la maestra Alicia. No sé si te hayas dado cuenta, Nacho. Falleció la maestra Alicia, esposa del maestro José Muñoz Cota. Pero lo importante es que aquí en el centro de la población, con el pueblo, estuvieron estos 2 grandes, yo diría estos 2 grandes humanistas. Así que, pues, estamos, en el caso del maestro Librado, pues estuvo rodeado de personajes, de intelectuales de esa talla, y esa fue la gran influencia y la gran importancia, porque
trabajamos junto con el doctor Librado y yo para traducir una nueva traducción de ese manuscrito de mediados del siglo XVI, tan interesante por su riqueza literaria, que se llama Cantares Mexicanos, en el que el maestro Librado le tocó realizar un análisis paleográfico de la parte del texto castellano, y el de la voz me tocó realizar un análisis paleográfico de la parte náhuatl. Duramos muchos años, alrededor de 15 o 16 años, para haber terminado este trabajo. Y todavía nos faltan dos textos. No sé en qué momento se puedan terminar este trabajo, pero yo pienso que allí radicó la importancia de este trabajo, porque de esa manera fuimos conociendo el náhuatl con más profundidad. Nos decía el maestro León Portilla, no conozcan el náhuatl en la parte de la piel, no, vamos hasta el fondo. Y es así como fuimos nosotros estudiando cada vez más esta lengua que es el náhuatl y su revitalización. Y ahora con las clases que tenemos virtualmente y que está impartiendo la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl. Hasta allí. Bien, bueno, quisiera mostrarles los cantares mexicanos. Este es el primer tomo, ¿no? De tres, ¿no? Porque, como dice el maestro Francisco, efectivamente se tomó un muy buen tiempo hacer el trabajo no solamente de transcripción y traducción, ¿no? Sino la edición también, para que saliera. Yo recuerdo que en algún momento el maestro Librado nos platicaba que pues cuando ellos estudiaban en la escuela normal, se pudieron percatar que pues la cantidad de hablantes ya no era la misma que cuando eran niños. Entonces se empezaron a dar cuenta de que había un franco proceso de desaparición de la lengua. Aunado eso a una muy fuerte influencia pues de otras tradiciones culturales. Específicamente estaríamos hablando de la tradición cultural venida de Estados Unidos, ¿no? Entonces se percatan de eso, se dan cuenta de que efectivamente está desapareciendo, y lo que hacen es intentar la revitalización. Fundan incluso un periódico en Xcalistlahtolani, ¿no? Ese periódico, pues que en un determinado momento sirvió para difundir de alguna manera los estudios que ellos estaban haciendo. Contaron, aquí creo que el maestro va a mostrarnos ahí está un ejemplar. Tuvieron la oportunidad, como decía el maestro Francisco, de contar con el apoyo, con la asesoría de Miguel León Portilla, y recuerdo alguna anécdota de estas, ¿no? En donde el doctor León Portilla, justamente después, cuando volvieron ellos con los libros, les preguntaron, ¿no? Pues, ¿cómo escriben ustedes tal palabra? Y decía el maestro Librado Silva, decía mi padre, ¿cómo le escribimos? Pues el náhuatl no se escribe. El doctor León Portilla, claro que se escribe. ¿Cómo que se escribe? Sí, y él les empezó a mostrar textos desde el siglo XVI escritos en náhuatl. No, pues se fueron para atrás, ¿no? Oh, pues esto es importantísimo entonces, ¿no? Es muy importante esto. Sabemos que se escribe, sabemos quiénes lo escriben y de qué manera se escribe. La idea es que salen de esta reunión efectivamente con una visión distinta, con una visión mucho más completa de lo que debe ser el ejercicio de revitalización de un idioma como la lengua náhuatl. Y no solamente salen con eso, sino también con, como decía el maestro Francisco, con el compromiso de profundizar en el estudio de la lengua. En algún momento
estas son palabras de mi padre. Él decía, pues no solamente es necesario saber la lengua, sino hay que profundizar en ella, ¿no? Y es muy real. Eh, También esto es tomado del doctor León Portilla. Dice, bueno, pues el respetable señor o la respetable señora que vende tamales, pues sabe español, pero eso no quiere decir que pueda dar clases de español, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que es muy importante conocer la lengua. Se llevaron a cabo se volvieron tradicionales los encuentros de hablantes de náhuatl. Había gente de diversas partes, como decía el doctor León Portilla, de los 4 rumbos del mundo, pues venían a esas reuniones. Pero algo que era muy interesante es que la gente en el pueblo, ahí en Santana, se separaban, ¿no? La gente de la comunidad, pues pasaba por donde estaban hablando y se quedaban oyendo y durante un buen rato. Esto es interesante por una razón, porque tradicionalmente hemos pensado o se ha pensado en los pueblos indígenas como pues pueblos que no tienen grandes intereses, pero no es cierto. Recuerdo una anécdota, y esto ya me tocó verlo a mí, que en uno de esos encuentros, el doctor Patrick Johansson se puso a leer un texto del libro 6 del Códice Florentino, los consejos que le da la madre a la hija para educarla. Y no sé si esto lo habrá visto el maestro Francisco, no recuerdo si fue doña Gavina, Francisco, o fue alguien más, que en un momento determinado alzó la mano, ¿no? Cuando a la mitad de lo que estaba leyendo Patrick, levanta la mano y le dan la voz, dice, ¿qué quiere usted decir? Y le dijo, eso que está usted diciendo me lo decía mi mamá. Entonces así, ay, ¿cómo? No, pues pasen del micrófono. Y dijo un discurso, no sé en qué porcentaje, pero por lo menos en un 80% parecido al que está en el Códice Florentino. No se puede decir que la señora se lo aprendió una noche antes para sorprender o para pantallar. No, no, no. Era tradición oral. Una tradición oral profundísima, que eso sobrevive en Santa Ana, ¿no? Sobrevive en este pueblo de habla náhuatl. Sobreviven estos discursos, todavía se dicen, ya no en todos los momentos de la vida como antiguamente, pero pues no había que esperar que así fuera, pero sí en ciertos momentos se siguen diciendo. Bueno, estos encuentros de hablantes de náhuatl que fueron organizados por este círculo social y cultural, por el maestro Librado, por el maestro Francisco, bueno, sin duda alguna sirvieron para revitalizar en algún momento la lengua. Yo recuerdo que uno de mis primos, Javier Galicia, vio otra situación que fue muy curiosa. Dice que él estaba parado así y de repente había 2 personas de ahí del pueblo y bueno, la mesa al frente estaba ocupada por franceses, ingleses, belgas, de diversas nacionalidades, ¿no? Y que le dijo uno al otro, dice, oye, pues hay que hablar la lengua, si tú y yo la sabemos, ¿por qué estos güeros sí la hablan y nosotros no? ¿No? Entonces, vamos, de alguna manera sirvió todo esto para ir creando esa conciencia de la importancia que tiene el idioma, la importancia que tenía revitalizar la lengua. Pero esto no lo podemos concebir si no es con ese trabajo que hizo este grupo de profesores normalistas. Actualmente, pues sí, se está tomando la batuta por parte de nuevas generaciones, pero sin duda alguna fueron estos profesores. Y bueno, antes podríamos hablar de don Fidencio Villanueva, que pues también intentó este rescate, ¿no? O sea, no han sido rescates o intentos, vamos, separados o nada más hechos en un momento determinado, sino que había una profunda conciencia del por qué hay que rescatarlos, ¿no? Y esto, insisto, pues se debe
a este grupo, al Grupo Social y Cultural fundado en 1965, se debe a estos profesores que ya hemos citado, se debe también al acompañamiento de estos personajes, los que citaba ya el maestro Francisco, el maestro José Muñoz Cota, al doctor Miguel León Portilla, que además es curioso porque uno de repente conoce a estos personajes y dice uno, no hombre, estos están así en el, no, como decía Aristóteles, en el nus, ¿no? Están así como, no, son como personajes de otro nivel. Pues era muy curioso, pero ¿cuántas veces, y de esto fue testigo también el maestro Francisco, se sentaron a la mesa a comer ahí junto con todos, ¿no? Pásele a sentarse, ¿no? A comer un molito, me acuerdo que en una de esas comidas le sirvieron al doctor León Portilla pues, un plato de salsa verde con habas, con pollito y todo eso, arroz, como cualquier otro humano, ¿no? Cuando uno los ve así como que están en otro nivel, no, estaban al nivel de uno, ¿no? Eran tan sencillos porque pues muchas veces uno escucha, yo lo he escuchado, no, son tipos elitistas, nada de eso, nada de eso. Eran tipos, que no se juntaban con el pueblo, no, ahí están las imágenes, están las fotos, están los videos, ¿no? Que ahí estaban conviviendo con la señora que vende nopales, con el señor que anda vendiendo pulque, convivían con todos, ¿no? Pero esto, insisto, este esfuerzo, porque además fue un esfuerzo genuino, un esfuerzo real, un compromiso verdadero con su pueblo, con la casa, porque así nos acostumbramos a llamarle a Santana, Tochan, Tlacotenco, nuestra casa, de este grupo de profesores, ¿no? Y pues fue tan genuino que estos grandes personajes, que nos visitaron, bueno, muchos de otras partes del mundo, se sentaban como cualquiera de nosotros a comer con tortillas como cualquiera de nosotros y a tomar una agüita con este tipo de alimentos, porque eran bien ofrecidos. Además, se hicieron tertulias literarias, ¿no? O sea, también en donde se trató de rescatar esa literatura que se sigue diciendo en el pueblo, ¿no? Creo que con esto podríamos pues haber abundado un poco más en el tema. Muy bien, pues qué rico. Anita, quisiera Mm, mostrarles, Anita, por favor, sí, quisiera mostrarles este periódico, el primer periódico que nosotros, pues, fundamos. Se llamó Inamac Mexicatlatoani. Aquí está, vean. Esto es histórico. Después cambiamos el nombre. Este es de 1974. Este periódico se llamó Nescalidislatoani. Aquí está, fíjense. Y aquí escribía Patrick Johansson, escribía el maestro Xochime, el maestro Villanueva, etcétera. Así que, y por otro lado, ya en los trabajos más contemporáneos, por ejemplo, es La visión de los vencidos, traducido en náhuatl. Este otro, más contemporáneo, el Teatro Náhuatl, editado por el Colegio Nacional. Aquí está. Está traducido aquí la obra de Don Miguel, La huida de Quetzalcóatl. Aquí está, entre otras. Así que fíjense nada más el trabajo que tuvimos. Bueno, ahora sí, ya. Anita, puedes hablar. sí. Pues muchas gracias por compartirnos pues esta trayectoria y tan rica, sus vivencias también con, pues sí, todo este ambiente cultural de nuestro país, propiciado también centralmente en esta figura que en esta ocasión nos lleva justamente a nombrar a nuestro festival con el nombre del maestro Librado Silva Galeana.
Y pues bueno, yo quiero hacerles una otra pregunta. Eh, Les preguntaría qué aportes hizo al estudio de la lengua y la cultura náhuatl el maestro Librado Silva Galeana. Caray, grandes aportes desde el punto de vista literario. Y de esto, pues, como dicen, una muestra de un botón o varios botones. El maestro Librado, pues, recibió el premio Nezahualcóyotl en 1995. Es, pues, realmente importantísimo para él y también para la comunidad de Santana Tlacotenco y yo diría a nivel nacional, ¿no? Importantísimo. Y por otro lado, entre su literatura editada en estudios de cultura náhuatl, que es lo que más conozco, pero también se editaron en en otros talleres de edición. Y sí quisiera leer, por favor, que me permitieran leer un pequeño párrafo en náhuatl y traducido al español o al castellano. Esta obra del maestro se llama Coscacuanco. Dice así: Tlahuizcali moquetza, Zacuantotochhuica, Intlayahualiucan altepe, Intetepenesquiani, Chalchiucoscatl, y Cuentachuan, in Ipan, y Quechcuauyo, Secualnesca huipili, Intechachan sihuame, Isiwi in Quichigua in Nealmazalistli Wicpa in Ahkiwan ye onquisasque mila anosocuautla. Setlalticpapoumish oyactli mohuihuishoa, tecalicpaquin ica in yowaltzincaticauicau, in totopilpi, in tlachihque, in tzincahuapihuetzi, ica in tzopelic iguan in tetlatzilhuilintlamamar, ixcampa in cuaupili, yemocuepa inchan inic yequipehualistica oxetequic, tlahuilolcopa in tetepe ayoquemit ometepetl, ye quimocuapepetlaquilpilia in totatzin tonaltzintli. Nohuian tlecuilco, ye cueponi in tlacomoctli, yuhkin se costica iguan chichitica, xochipapictli, itechin metlatl, ye caquisti inica matlaxcalco, in sihuame, iguan tlacuilchihualoyan, tlacualoyan, ye tentimani ica in ihuihuillacayo in cosatolli. Lo voy a traducir. Dice así: en el lugar de las águilas reales. Nada más escuchemos lo que la traducción, la belleza de estas palabras. Se yergue el amanecer, canta el pájaro zacuán. Alrededor del poblado los picos de los montes semejan las cuentas de un collar de jades en el cuello de una bella princesa. Las amas de casa se apresuran a preparar el desayuno para los que enseguida saldrán a las sementeras o a la montaña. Una tenue nube azul de humo se mece sobre los techos de las casas al compás del concierto matinal que entonan los pajarillos. Los que han ido a recoger el aguamiel montados en ancas sobre sus bestias y con su carga dulce y empalagosa colgando del lado derecho del fuste, regresan a sus casas y se disponen a iniciar una nueva tarea. Hacia donde se desparrama la claridad, los montes Ayoquemic y dos cerros lucen una corona de luz que nuestro Padre el Sol
ha puesto sobre sus sienes. En todos los hogares ya abren sus corolas las fogatas, cual ramos de flores amarillas y rojas. Junto al metate se oye el suave golpear de las manos de las mujeres que hacen las tortillas, y las cocinas y comedores se inundan con el aromático olor del atole amarillo. Qué bello texto, ¿no? Caray, es una hermosura de esta literatura que escribió el maestro y que aquí está en este texto de Estudios de Cultura Náhuatl, el número 22. Así que, pues, esta es una prueba de que aquel que se acerque a este texto, caray, tendrá la oportunidad de ampliar su vocabulario. Y yo he invitado a mis alumnos para que no solamente en este texto, tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, otro cuento que él narra y que está editado por la UNAM, se llama Inyancuic Nahuatlahtoli. Aquí está, Inyancuic Nahuatlahtoli, en donde él le editan este cuento que se llama Los perros. Muy interesante también. Y así, entre otros escritos que él realizó, están editados algunos también en otras revistas. Y antes de que se me olvide, hace un momento les hablé acerca de la presencia del doctor Don Miguel y con su esposa y el maestro José Muñoz Cota. Bueno, días después, en aquel entonces el maestro José Muñoz Cota escribía en la revista Tiempo. Bueno, él escribió un artículo relacionado con el maestro Librado y con esa reunión de escritores en lengua náhuatl y otras lenguas aborígenes de nuestro país, en el que se mencionaba allí al maestro Librado. Esa es otra forma también de reconocer el trabajo que él realizó en vida. Bien, hasta allí. Bien, entre los aportes que realizaría el maestro Librado Silva, como decíamos hace un momento, pues él se empezó a fijar en la lengua, en el idioma, y comenzó a hacer una serie de artículos en los cuales abordaba justamente el tema del idioma. Uno de ellos creo que es esencial, es importantísimo. Es uno que escribió para Estudios de Cultura Náhuatl, que se llama El uso del reverencial en el náhuatl de Santana Tlacotenco. Es importante mencionar lo siguiente como contexto. La forma reverencial es una forma de hablar en náhuatl que, a decir de don Miguel León Portilla, es dificilísimo, es como aprender otra lengua dentro de la lengua. ¿Por qué? Porque esto es sumamente complejo. Bueno, el maestro Librado Silva se percata de esto, se da cuenta. Es importante también mencionar que en sus inicios, y esto se me pasó decirlo, en sus inicios también contó pues con el apoyo de la gente anciana en Santana Tlacotenco. Entre ellos, pues mi abuelo, don Gregorio Silva Cervantes, mi abuela, doña Margarita Galeana Martínez, pues bueno, conocían mucho la lengua, pero vamos, quiero decir, la conocían tanto que cuando mi padre tenía alguna duda, acudía con ellos. Dice, mamá, ¿cómo se dice esto? Papá, ¿no? ¿Cómo se dice? Con sus colegas, con sus contemporáneos, con uno de mis tíos, Javier Galicia Cervantes, también constantemente le preguntaba y le llamaba por teléfono, y ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se diría aquello? De esta manera. Estaba en constante estudio del idioma. Entonces, este trabajo que realizó, el del reverencial en
el náhuatl de Santana Tlacotenco, resultó de capital importancia porque el reverencial prácticamente ya no se usa en una gran cantidad de sitios en donde se habla el náhuatl. Se usa en Milpalta, se usa en Santana Tlacotenco, pero hay otros sitios en donde prácticamente ha desaparecido, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de un escritor en lengua náhuatl que le estaba platicando con la mamá del maestro Francisco Morales, ¿no? Y estaba utilizando, digamos, la forma simple, hasta que la señora lo interrumpió, le dijo, ¿y usted por qué es tan igualado conmigo? ¿Por qué? Pues no me habla como debe de hablarme. Era el desconocimiento de esa forma reverencial, ¿no? Entonces, este escritor, de quien también no voy a decir su nombre porque es muy famoso, pues bueno, se quedó así, ¿no? No, pues es que no lo conozco. Pues claro, no lo conocen porque va en desaparición. Entonces, es muy importante mencionar que al menos en Santana Tlacotenco se sigue usando. Y cuando no se usa, suceden cosas como esta, ¿no? Bueno, igualado, pues no nacimos juntos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, el trabajo que realizó el maestro Librado Silva en materia de la escritura propiamente, la literatura, a él le gustaba ir puliendo. Es importante mencionar que él, hay algunos textos como este de Coscalcuauhco, en el lugar de las Águilas Reales, otro que me gusta mucho que se llama Inhueyohtli, el Gran Camino, en donde si uno los lee, se percata uno de la enorme influencia que tuvieron algunos escritores. A él le gustaba mucho la literatura rusa. Entonces tomó de muchos de estos escritores, Anton Chekhov, Iván Turgenev, Mikhail Sholokhov, tomó muchos aspectos de ellos, de sus maneras de describir las cosas para describirlas luego en náhuatl. El náhuatl, hay que decirlo, de suyo es metafórico, ¿no? Cuando se está hablando, y bueno, tenemos un maestrazo aquí, el maestro Francisco Morales, que conoce el náhuatl profundamente. Entonces, él mejor que nadie puede decirnos de la belleza que contiene el idioma, ¿no? Pues bueno, toda esa belleza la reforzó, digamos, en un determinado momento el maestro Librado Silva, acudiendo a estos grandes literatos, ¿no? Hacía sus textos de tal manera que impactaban como lo que nos acaba de leer el maestro Francisco. Una situación que se dio, por ejemplo, con el doctor León Portilla. Mi papá escribió en un determinado momento un texto que se llama El Temazcal, y se lo llevó a León Portilla. Y León Portilla se lo comenzó a leer a sus alumnos del Seminario de Cultura Náhuatl, y estaba emocionadísimo leyéndoselos. Cuando acabó, les dijo, oigan esto, no es Sagún, no es como Sagún. Y dicen, papá, ay caray, pues ya me comparó con Sagún. No, pues yo no soy nada, no, comparación de Sagún. Pero era la emoción de cómo logró describir en un determinado momento, no solamente qué era el temazcal, sino los usos, las costumbres, las tradiciones, cómo se le pone el nombre, en fin, cómo se metía un perrito antes de meterse una persona por si hubiera algo malo, pues él se lo llevaba el perro, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos decir que hace estos aportes en materia lingüística, en materia del idioma, en materia literaria, pero hay un aporte que a mí me parece que es esencial también. Cuando recibió el encargo de traducir el texto llamado Huehuetlahtoli, los testimonios de la antigua palabra, de parte del doctor León Portilla, yo recuerdo que llegó a la casa, por aquí lo tengo, entre estos libros. El chiste es que le dijo a mi mamá, le decía Gordita, dice, Gordita, ¿qué crees? Me acaban de
pedir el doctor León Portilla que traduzca estos textos, ¿no? Y él estaba muy contento, estaba muy feliz por eso. Pero va más allá de la mera traducción. Ese que tiene el maestro Francisco Morales es el que sacó el 5º centenario, la comisión conmemorativa del 5º centenario, ¿verdad? Es ese. Se ve que lo lee el maestro, él tiene sus anotaciones. Claro, claro que sí. Entonces, es muy... ¿por qué resulta muy importante más allá de la traducción? En alguna ocasión yo dije que era muy, muy importante porque durante 500 años se mantuvo en silencio ese texto. Es decir, antiguamente había viejos, había ancianos que sabían todo eso, pero cuando Sagún, cuando Olmos lo recupera, los deja, sí, en un libro, pero mudos. ¿Qué hizo Librado Silva? Darle voz a esos ancianos anónimos nuevamente. Nuevamente tuvieron voz, nuevamente tuvieron la posibilidad de elevar sus cantos. Eso mismo pasó con los cantares mexicanos. El maestro Francisco Librado Silva otra vez le dieron voz a esos creadores anónimos. Sí, se hicieron traducciones parciales, algo tradujo don Ángel María Garibay, algo tradujo don Miguel León Portilla, algo tradujo don Alfredo López Austin, pero en su mayoría estaba eso otra vez silenciado. Entonces, uno de los aportes esenciales es que después de 500 años, esas voces anónimas volvieron a la escena, volvieron a escucharse los pensamientos, las palabras, las creencias de esos ancianos venerables que ahí están, que están en estos textos, que están en estos libros, que conocían todas estas costumbres, que conocían todas estas recomendaciones a través del Huehuetlactoli, que conocían todas estas formas retóricas, todas estas formas literarias bellísimas, que yo creo que ya es necesario, que debemos recordarlas, que debemos de considerarlas, más que recordarlas, considerarlas como parte de la literatura universal. Ya no pueden estar nada más ahí arrumbadas como parte de la literatura prehispánica. No, sí es literatura prehispánica, pero ya debemos de considerarlo como clásicos de la literatura universal, que fueron creados en un momento determinado de la historia, pero que actualmente los podemos escuchar a esos autores anónimos, gracias al esfuerzo de estos traductores, de estos grandes maestros como don Miguel León Portilla, que los reúne y les da la posibilidad nuevamente de ser escuchados. Creo que en ese sentido va la aportación que ha hecho el maestro Librado Silva Galeana en materia del rescate de la lengua náhuatl. Muy bien, querido Nacho, maestro Francisco, muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones. Y les quiero hacer una pregunta más, justamente hablando del maestro Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla, pues, ¿qué influencia tuvieron del maestro Miguel León Portilla, maestro Francisco, y también qué influencia tuvo Librado Silva Galeana? Pues son muchas las influencias realmente. En primer lugar, con aquellos libros que nos obsequió, fue el principio de conocer para mí, y yo creo que para nuestros compañeros también, que pues yo no sabía si se escribía, que había una escritura náhuatl. No, yo no sabía, yo dije, pues a lo mejor no se escribe. Yo lo aprendí en el seno de mis padres. Yo a veces les digo, yo aprendí el náhuatl desde el seno materno, pero no sabía que se escribía. Yo no sabía realmente
Y gracias a la orientación y al estudio con esos libros que nos obsequió el doctor, fui aprendiendo que ya los primeros misioneros, los franciscanos, entre ellos pues, Sahagún, el padre Sahagún, eh, Alonso de Molina, que viene niño, ¿no? Ahora ya se ha investigado que él nace en 1510 y llega aquí con sus padres en 1523, 22, 23, pocos años después de la destrucción de la conquista, ¿no? En 1521. Bueno, esos gramáticos como Molina, como Carochi, etcétera, bueno, eso ya es del siglo XVII, pero por ejemplo, Pero de Arenas, de los últimos años del siglo XVI. Me está olvidando otro gramático. A ver si me lo recuerdas, Nacho. Alonso de Molina. Olmos. Mande. Olmos también. Olmos. Andrés de Olmos. Andrés de Olmos, en efecto, se me estaba olvidando. Con esas fuentes al cual el doctor Don Miguel nos invitó a estudiar, y también la influencia que ellos recibieron de Nebrija, el autor de la gramática española, latina, de 1492, pero la anterior, 1485. Todas esas fuentes nos sirvieron en particular, para saber que el náhuatl sí se escribía. Claro, con esa influencia de la gramática de Nebrija. Sabemos que estos frailes se inician en 1536, 33, 36, la Escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, y allí se va a escribir, por ejemplo, cantares mexicanos, y de esa manera fui conociendo que el náhuatl sí se escribía con el alfabeto latino, ¿no? El alfabeto español. Y hasta estos momentos, pues nosotros estamos escribiendo el náhuatl clásico, así le llamamos, o el náhuatl temprano, a la conquista, después de la conquista, pues con esa grafía con la cual se escribieron muchas de las obras. Hemos citado algunas, pero hay otras que se escribieron con ese tipo de grafías. Y realmente, por ejemplo, Georges Baudot, francés, Patrick Johansson, el propio doctor Don Miguel, el doctor López Austin, pues han dicho que aquí en la hoy alcaldía de Milpa Alta y particularmente en Santana Tlacotenco se habla el náhuatl clásico. Y es cierto, porque voy a citar una anécdota. Una ocasión estaba el aguacero, yo venía del campo y me guarecí bajo un techo, pero de pronto llega un conocido de aquí de Tlacotenco y me saluda en náhuatl. Me dice, ¿qué timoyetztica? Dije, senca cuali, yequiawi, quema, senca kiawi. Y me dice, yeipanin. Me quedé así sorprendido con ese término, yeipanin. Cuando terminó el aguacero, me vine a la casa, investigué esta palabra y la encontré en el texto de Sahagún. Ipani significa ya es su tiempo, es decir, ya era el tiempo de aguaceros como han caído ya en estos momentos. ¿Eso qué significa? Significa que aún a través de la tradición oral,
existen términos clásicos aquí en Tlacotenco. Y así como este ejemplo, puedo citar otros. No en vano realmente tienen razón estos grandes investigadores en decir que el náhuatl de Milpa Alta, el de Tlacotenco y otros pueblos es eminentemente clásico. Entonces, realmente esto es lo que puedo decir en cuanto, digamos, como corolario de esta plática, de este conversatorio, en honor al maestro Librado Silva Galeana, quien junto con los demás maestros que ya se nos adelantaron, pues estamos, porque recibimos crítica, recuerdo que nos decían que éramos los románticos, así que para qué el náhuatl, que no tenía sentido estudiar el náhuatl. Sin embargo, algunos de los señores que nos decían románticos, cuando sus hijos estaban ya en la secundaria o en la primaria, y qué bueno que los maestros que no conocemos les dijeron que investigaran algo relacionado con la poesía, algo relacionado con los huehuetlactoli, y entonces acudieron a nosotros, a los románticos, o los que decían que estábamos equivocados, pero realmente si nosotros no atendiéramos a esos alumnos, pues sería una incongruencia nuestra. Respondimos y les dijimos, sí, aquí están los textos, aprendan esto y llévense esta tarea a sus maestros. Pues realmente eso es lo que el maestro Librado y los otros compañeros, porque también hay que reconocerlos, dejaron huella en este momento. Y una cosa muy interesante, habrá que leerlos, hay que leerlos. Yo siempre he dicho que habrá que leerlos. Cuando se cumplió también el primer aniversario de la muerte del doctor Don Miguel, pues yo les decía, leamos sus obras, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, las literaturas, la visión de los vencidos, en fin, tener que la conciencia más amplia para conocer con profundidad la literatura prehispánica y de esa manera, pues querer a nuestro país, que es grande, que mantiene grandes artes, y pues eso es lo que yo pienso que debemos conocer al maestro Librado Silva Galeana. En cuanto a la influencia que pudo haber tenido don Miguel León Portilla en Librado Silva, yo creo que sí que es esencial, ¿no? Por un lado, pues encontramos a un Librado Silva que empezó a realizar estos esfuerzos por la revitalización del idioma antes de Miguel León Portilla, y después de Miguel León Portilla, cuando comienza a guiar al grupo, comienza a guiar al maestro Librado Silva también a decir cómo se podía tomar, de qué manera se debía encauzar estos esfuerzos, por un lado. Pero por otro, cuando ya Librado Silva Galeana fue requerido propiamente para estar al lado de Miguel León Portilla en el Seminario de Cultura Náhuatl, pues bueno, es importante decir que él, como profesor de educación básica, pues tenía un compromiso con la SEP para estar al frente del grupo, ¿no? Sin embargo, don Miguel León Portilla, yo recuerdo que en algún momento León Portilla habló con el que fuera secretario de Educación Pública, don Jesús Reyes Heroles, diciéndole, es que yo necesito a Librado aquí conmigo, no dando clases, ¿no? Mi papá decía, pues sí es muy bonito estar al frente de un grupo con los niños y todo, pero yo creo que hago más acá que con los chiquillos.
Y bueno, está de más decir que en muchas ocasiones se giraron oficios de comisión al maestro Librado, a mi padre, para pues permitirle que no estuviera frente a grupo y que sí estuviera en la UNAM. Después, con quien fuera secretario también de Educación, Miguel Limón Rojas, también habló directamente León Portilla. Esto le cambió en gran medida pues la vida, ¿no? Prácticamente a mi padre, porque se podía dedicar entonces ya de tiempo completo a hacer algunos trabajos junto con don Miguel. También daba clases de náhuatl. Antes del seminario de cultura náhuatl, pues daba clases a algunos alumnos que estaban interesados en ello. Hacía algunos otros trabajos. Está de más decir, por ejemplo, ahorita que hay un diccionario del español, perdón, del náhuatl en el español de México, que fue coordinado en su momento por Carlos Montemayor. Pues bueno, también participó en mi padre. Exactamente, justamente ese, ¿no? El diccionario del náhuatl en el español de México. También, pues bueno, tiene algunas otras colaboraciones en otras revistas. Está de más decir también que en su momento él estuvo escribiendo una novela que dejó inconclusa, lamentablemente dejó inconclusa una novela en lengua náhuatl. Dejó algunos señalamientos de que iba en tal parte y que iba en otra y todo eso. Lo hemos recuperado, ¿no? En sus archivos de computadora. Lamentablemente no es posible reconstruirlo para darle hilación a toda la novela. Y digo lamentablemente porque aun cuando dejó datos, pues bueno, hay cosas que no escribió, ¿no? En este caso va tal cosa, pero pues no hemos encontrado tal cosa. Y en este otro va tal cosa. Pues no lo hemos podido reconstruir, pero sí comprometernos, por ejemplo, a ofrecer en un tiempo no tan breve, digamos a medio plazo, los cuentos que pueden resultar de esta novela. En fin, la influencia que recibe también es en materia de ideología, ¿no? Cuando mi padre lee la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, pues se percata de que hay un pensamiento profundo en esta filosofía. Pero sobre todo, y esto quiero enfatizarlo, sobre todo el interés de rescatar el idioma, de revitalizarlo y de que no se olvidara. Este esfuerzo pues siempre se vio sostenido, empujado, alentado por don Miguel León Portilla. Lamentablemente para el año de 2011, pues bueno, falleció en ese año mi madre. En diciembre. Fue un golpe muy duro para mi padre, perdónenme por expresar esto que es muy personal, pero para él fue terrible el fallecimiento de mi madre. No se pudo recuperar, que es la verdad. Se sumió en una profunda depresión, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue la presentación por fin de Cantares Mexicanos, un 22 de febrero de 2014, él se mantuvo, digamos, fuerte hasta esa fecha. Después de ese día, y esto nos tocó vivirlo junto a él como hijos, después de haber leído un poema que, por cierto, se lo dedicó a mi madre, ese día en la sala de Nezahualcóyotl, se durmió durante 6 meses. Esa fue una depresión brutal, ¿no? O sea, se durmió, medio despertaba para poderlo alimentar y todo eso. No superó nunca el fallecimiento de mi madre y esto creemos que
al final también lo llevó a la tumba, ¿no? Lo llevó a fallecer. Pero pues bueno, ahí están sus textos, ahí están sus obras, ahí está el legado, ahí están las cosas. Ahí está el reconocimiento que se le sigue dando. El año pasado, el 17 de agosto, va a ser un año ya, que esta empresa gigantesca, Google, le dedicó ¿cómo se llaman estos? Doodle, algo así, en la página principal, ¿no? Fue interesantísimo para nosotros, ¿no? Como hijos, porque de repente pensábamos, bueno, estas cosas, pues nada más los especialistas, los grandes maestros como León Portilla, como el maestro Francisco Morales, pues son los únicos que hacen caso de esto, ¿no? No, pues de repente, qué sorpresa ver que su nombre trascendió más allá de las fronteras y que de repente su imagen apareció en la página principal de Google, ¿no? En todo el mundo. Pues para nosotros fue sorpresivo, fue interesante y de alguna manera, pues nos recordó que efectivamente tenemos un compromiso y que hay que cumplirlo y que hay que seguir trabajando en favor de eso, ¿no? Nunca vamos a ser Librado Silva, sin duda alguna. Los aportes que hizo fueron muy, muy suyos, muy, muy interesantes, muy suyos. Haremos algunos otros, pero bueno, creo que a fin de cuentas, al fin y al cabo, el trabajo que él realizó, solo en algunos casos en materia de creación literaria o acompañado de este grupo de profesores en la revitalización del náhuatl, ahí quedan, ahí están, y que las nuevas generaciones tenemos que retomarlo, ¿no? Es una batuta que tenemos que tomar y continuar con ella. Digo, nuevas generaciones, yo ya no soy tan nuevo, pero digamos que allá vienen otros, ¿no? Y allá vienen otros que pueden retomar esa batuta y pasarla a nuevas generaciones. Bien. La Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, junto con el Círculo Social y Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante, invita a todos ustedes para que se inscriban a las clases de náhuatl, pero también su cultura. Empezaremos con la inscripción de niños de 6 a 10 años, a los adolescentes, a los jóvenes y también a la gente mayor. Tendrá un costo, pero así simbólico, nada más de recuperación. Así que iniciaremos estas clases los últimos días de agosto. Serán ya todos septiembre, octubre, noviembre, hasta mediados de diciembre. Y será un curso le hemos llamado el curso Miguel León Portilla. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nacho, maestro Francisco, por su participación y sobre todo, pues, por la congruencia, en efecto, pues sí, de su militancia, de su entrega al trabajo de la construcción, justamente de este andamiaje de fortalecimiento de estos cimientos de la cultura náhuatl y también la lengua náhuatl en la Ciudad de México y en nuestro país. De hecho, ustedes fueron fundamentales para la posibilidad de que ya actualmente se den los cursos de lengua náhuatl en nuestro instituto. Fue justo en 2015 donde hicimos un conversatorio justamente haciendo un homenaje a un año de la pérdida del maestro Librado Silva Galeana, y pues ahí el doctor Ignacio, ha estado muy al pie, tratando de, pues sí, ver consolidar
estos espacios que se van abriendo también a nivel académico en nuestro instituto. Y pues también gracias, Nacho, por estar también dándonos estos cursos de lengua náhuatl en el instituto. Estamos muy agradecidos por que nos permitan seguir conociendo y profundizando en los aportes que hizo el maestro Librado Silva Galeana y por también abrirnos toda esta parte fascinante y fundamental de lo que es el pueblo de Santana Tlacotenco. Como dice Nacho, es el lugar, su casa, y que la abren a la comunidad politécnica y pues a todo el mundo. Entonces, estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación a esta mesa de diálogo y pues, pues también queremos invitar al público en general a que sigan las actividades del festival a través de nuestras redes por Facebook, Twitter, Instagram y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Francisco. Gracias, Ana.